¿Alguna vez te has detenido a mirar los números de tu nómina con verdadera atención? ¿O eres de los que simplemente revisa la cifra final que ingresa en el banco y olvida el resto del documento? Si perteneces al segundo grupo, lamento decirte que estás cometiendo un error financiero de manual. Mirar únicamente el salario neto es el equivalente a auditar una empresa fijándose solo en la caja del último día del mes. Te estás perdiendo toda la película y muy probablemente estás dejando dinero sobre la mesa por pura negligencia analítica. En este 2026, donde cada punto básico de tu flujo de caja cuenta, ignorar la estructura de tu recibo de sueldo es un lujo que tu patrimonio no se puede permitir. Hoy vamos a desglosar ese documento línea por línea. Vamos a desarmar la ingeniería detrás de cómo tu salario bruto se transforma en dinero real, eliminando el lenguaje burocrático para entender la matemática que define tu capacidad de inversión. La primera cifra que debes auditar es el número imponente que figura en la parte superior, tu salario bruto anual. Pero cuidado, porque este dato es una abstracción contable. Si negociaste un salario bruto equivalente a $60,000 anuales, tu realidad mensual no se calcula simplemente dividiendo esa cifra entre 12. En la ingeniería fiscal actual, este monto se fractura de inmediato según el calendario de pagos de tu empresa, ya sean 12 mensualidades o 14 pagas con bonificaciones extraordinarias, lo que altera por completo tu flujo de caja mensual. A partir de ahí, el Departamento de Recursos Humanos extrae la primera métrica real, la base de cotización. Este número es el verdadero punto de partida de la auditoría. Es la cantidad sobre la cual el Estado calculará cada una de tus retenciones, y no siempre coincide con tu salario bruto. Si tu empresa te ofrece cambiar parte de tu salario en efectivo por ciertos conceptos no salariales, como cheques de transporte, guardería o seguros médicos, lo que técnicamente se conoce como retribución flexible, estás modificando directamente este indicador. Al hacerlo, reduces tu base imponible legítimamente. Es el mecanismo más inmediato para retener una porción mayor de tu riqueza antes de que el Estado aplique sus herramientas de recaudación. Guarda este concepto de retribución flexible en mente, porque va a ser el eje de la diferencia económica que calcularemos más adelante. Utilizaremos las cifras simplificadas para fines ilustrativos. Muchas personas asumen que los complementos salariales, los bonos por objetivos o las horas extraordinarias tributan de forma diferente. La realidad es que a ojos de la administración pública, casi todo suma en la misma bolsa impositiva. Ahora entramos en el terreno donde la mayoría de los profesionales aparta la mirada por pereza o desconcierto: las deducciones. Esta es la sección donde tu salario bruto sufre su mayor contracción. ¿A dónde va ese dinero exactamente? El primer gran bloque corresponde a tus aportaciones a la seguridad social y los sistemas previsionales públicos. Es un porcentaje fijo que se detrae de tu base de cotización. Este número es el precio que pagas por el acceso a la red de seguridad del Estado, coberturas por desempleo, bajas médicas y, por supuesto, la promesa de una jubilación futura. Analiza esto con perspectiva. Estás financiando un sistema de reparto cuya rentabilidad real, a largo plazo, está sujeta a una enorme presión demográfica. Es capital que sale de tu control directo para ingresar en un fondo común. ¿Tiene sentido delegar el 100% de tu futuro en un fondo que tú no gestionas? El segundo gran bloque de deducciones es el verdadero impuesto al talento. Las retenciones del impuesto sobre la renta. Este porcentaje no es aleatorio. Se calcula mediante una escala progresiva. Cuanto más produces, más se eleva la tasa impositiva sobre el siguiente dólar que ganas. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete un fallo crítico por falta de criterio financiero. Asumen que la retención que aparece en su nómina es inamovible, una especie de mandato divino. No es así. Esa retención es solo un pago a cuenta, una estimación que hace tu empresa basándose en tus circunstancias personales y en lo que proyectas ganar en el año. Si tu empresa retiene de menos, experimentarás una falsa sensación de riqueza durante el año, pero
Tendrás que ajustar cuentas con la administración pública más adelante, sufriendo un impacto severo en tu liquidez. Si retienen de más, le estás concediendo un préstamo a interés 0% al Estado durante 12 meses. ¿Te parece una gestión eficiente de tu capital? Para que visualices el impacto de una mala gestión de estos datos, analicemos el contrato entre dos perfiles profesionales idénticos en este 2026. Los dos tienen el mismo puesto, el mismo salario bruto de $60,000 anuales y operan en la misma industria. El primer perfil ignora su nómina, simplemente ve que su salario neto mensual es de aproximadamente $3,600. No optimiza su retribución flexible, no actualiza sus datos de situación familiar, ni acepta la retención por defecto que aplica el Departamento de Recursos Humanos. Al final del ciclo, su capacidad para alimentar su cartera de inversión se ve limitada por la ineficiencia de su flujo de caja. El segundo perfil trata su nómina como un estado financiero corporativo. Solicita de forma activa la inclusión de vales de comida y seguro médico dentro del plan de retribución flexible de la empresa. Al hacerlo, en este ejemplo hipotético, reduce su base imponible en $4,000 anuales, tal como te mencioné al inicio. Además, ajusta su porcentaje de retención para que se aproxime a su obligación fiscal real. ¿El resultado? En este ejemplo, consigue disponer de aproximadamente $150 al mes en su flujo de caja neto. A primera vista, $150 al mes puede parecer una cifra menor, un detalle insignificante para un salario de ese nivel. Pero como ya hemos analizado anteriormente al hablar de la masa crítica, el dinero requiere escala. Si inyectas esos $150 mensuales en un vehículo indexado con un rendimiento promedio del 8% anual, en un horizonte de 10 años, has transformado un descuido administrativo en un capital de alrededor de $27,000 a tu favor. La diferencia entre ambos profesionales no está en su capacidad laboral, ni en su inteligencia. Está en su criterio para auditar la estructura de sus ingresos. Entender tu nómina te otorga la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Te permite sentarte a negociar tu próximo aumento con datos duros, sabiendo exactamente cuánto de ese incremento se trasladará a tu cuenta bancaria y cuánto se disolverá en el siguiente tramo impositivo. Te da el control para decidir si te conviene más un aumento en efectivo o un esquema de beneficios indexados que protejan tu margen de beneficio personal. La complacencia financiera es el camino más rápido hacia el estancamiento patrimonial. Dejar tu dinero en manos de la inercia de un departamento de recursos humanos o de las estimaciones genéricas de la administración es renunciar a la velocidad de tu patrimonio neto. Tu nómina es el contrato mensual que firma el mercado con tu tiempo. Asegúrate de leer cada cláusula con la misma rigurosidad con la que proteges tus inversiones.